Bueno, pues hola a todos de nuevo y vamos a continuar la realización de la práctica 11, ¿vale? Que era el motor este alternativo de los dos cilindros en V, con la implementación del código MATLAB a partir de las ecuaciones analíticas que habíamos obtenido, ¿vale? Entonces, bueno, pues para ello vamos a abrir un nuevo script, ¿vale? Donde, como siempre digo, pues vamos a empezar con las directrices clear all, close all y CLC para que el código pues nos limpie todas las variables, nos cierre todas las ventanas y nos borre la ventana de command. Y a continuación, pues como siempre hago, vamos a crear una primera sección del script donde vamos a introducir los datos del problema, ¿vale? Voy a práctica. Entonces me dice que de los dos cilindros en V y demás, pues los pistones tienen la masa del pistón con el masa B es de 1 kilo y la masa del pistón C pues, de otro kilo. Y que el valor de... Vale, todavía no me lo da. El valor de la fuerza. El momento de inercia O en el origen es 1,5 kilos por metro cuadrado. La distancia OA, que es R, ¿vale? Es 250 milímetros. La distancia de la longitud de la barra AB, que es L1, son 750 milímetros. La longitud de la barra AC son 1000 milímetros, o sea, voy a poner 1 metro, ¿vale? La longitud libre del muelle L0 son 600 milímetros y el valor de la fuerza, pues, son menos 100 newtons. Y luego me dice que la sección de las vías AB y AC es uniforme y sus masas iguales a 8 kilos y 6 kilos respectivamente. Entonces, voy a poner aquí, que es donde estoy poniendo todas las masas. MAB sería, sí, MAB sería 8 kilos y MAC sería pues 6 kilos. Vale, ya todo he puesto la N. Vale, pues a partir de aquí voy a hacerme otra nueva sección donde introduzca el valor de las soluciones analíticas. Entonces, no le pongo el acento porque luego a la hora de guardarlo se guarda con formato UTF-8 y estándares así. Y luego hay veces que se abren unos más light y en otros y los caracteres que tienen acentos pues salen raros, ¿vale? Entonces, pues ya sabéis que analítico lleva acento y ya está. Entonces, aquí, bueno, yo cuando me he puesto a hacer el código directamente, pues lo había hecho pues introduciendo los valores y demás. Lo que pasa es que en la práctica me dice que en el primer apartado, ¿vale? Que es el análisis cinemático, que determina los valores de los coeficientes cinemáticos y todo esto, si Q es igual a 45 grados. Y en el siguiente me dice que calcule el momento de inercia reducido para Q igual a 50 grados, ¿vale? Entonces tengo que considerar dos valores diferentes de Q. Como habéis visto que la expresión del momento de inercia reducido dependía de Q y Q depende a su vez de los valores de alfa, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular los valores cinemáticos mediante una función, ¿vale? Para que yo le pase el valor de Q que sea necesario y la función pues, automáticamente me calcule todos los valores de alfa como correspondientes y luego a partir de ahí pues ya pueda calcular el momento de inercia reducido. Entonces me voy a crear una función nueva que se va a llamar, voy a poner kinematics, y a la que le voy a pasar pues Q, ¿vale?
Y esto pues me va a devolver alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, C1, C2, ¿vale? Yo había empezado así, pero claro, esta función va a tener que devolver bastantes cosas porque son 4 elementos en alfa, 4 elementos en C y 4 elementos en D, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser que me devuelva 4 estructuras. Y ahora voy a explicar esto. Y yo creo que si lo entendéis, pues esto muchas veces simplifica los códigos y lo hace mucho más claro. Va a devolver 3 estructuras, uno para alfa, otra para C y otra para D, ¿vale? Entonces, vais a ver que simple, a pesar de que no sé si sabéis lo que es o no. Las estructuras van a ser, digamos, como una variable más grande en la que voy a englobar otras variables, ¿vale? Va a ser como encapsular variables dentro de esa, digamos, estructura, de ese contenedor, ¿vale? Un contenedor en el cual voy a almacenar pues, unas variables. Entonces, pues bueno, esto es un poco quizá el paradigma anterior a la orientación a objetos. No llega a ser un objeto porque en el objeto también puedo encapsular funciones, ¿vale? Pero sí que en la estructura puedo encapsular y meter variables para hacerlo todo mucho más claro el código, porque claro, si no en esta parte de aquí, en lo que me devuelve, pues tendría que poner pues todo lo que estabais viendo, que estaba escribiendo, ¿vale? Y eso, bueno, pues hay veces que no es demasiado eficiente. Entonces, vamos a poner aquí la primera solución. ¿Cuál era la primera solución? Pues alfa 1, ¿vale? Entonces, con alfa 1 va a ir en la estructura de A, ¿vale? Por eso le he puesto A, porque empieza por A. A punto alfa 1 igual a, era el arcoseno, ¿verdad? De menos R por el seno de Q partido por L2. Ahora, A punto alfa 2, sea solución para alfa 2, ¿vale? Era la raíz cuadrada de 1 menos R por el seno de Q partido por L2 y todo esto al cuadrado. ¿Vale? Fijaros que aquí no voy a utilizar las operaciones elemento a elemento, porque aquí Q me están dando un valor concreto, que es que sea o 45 grados, que es pi cuarto, o 50 grados, ¿vale? Entonces, pues, no voy a utilizar las operaciones elemento a elemento. Si luego vosotros queréis extender vuestro código para hacer de Q que sea un vector que varíe a lo largo de una cierta ventana, bueno, pues ya lo cambiáis. Pero en principio lo voy a hacer así. A punto alfa 3, pues que habíamos visto que era el arcoseno, perdón, de menos R por coseno de Q partido por L1. Y por último la solución para alfa 4 era la raíz cuadrada de 1 menos R por el coseno de Q partido por L1 y todo esto al cuadrado, ¿vale? Y aquí ya tendríamos la estructura A que contiene alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, ¿vale? Entonces yo creo que esto es bastante claro. Ahora, para los coeficientes de velocidad C, pues tendríamos C punto C1 sería menos R por el coseno de Q que divide a L1 por el coseno de alfa 1. Luego C coeficiente 2
que sería, vamos a ver, R menos R por el seno de Q menos alfa 1 partido por el coseno de alfa 1. El coeficiente 3 menos R por el seno de Q dividido por L1 por el seno de alfa 3. Y por último, tendría que 4 es menos R por el seno de Q menos alfa 3 partido por el seno de alfa 3. Y aquí tendríamos en la estructura C mayúscula, pues tendríamos encapsulados todos los coeficientes de velocidad C. Y vámonos ahora a hacer lo mismo con los coeficientes D. Que tendría D1, que era R por el seno de Q más L1 por C sub 1 al cuadrado por el seno de alfa 1. Esto dividido todo por el coseno de alfa 1. Coeficiente 2, pues sería menos R por el coseno de alfa 1, perdón, de Q menos alfa 1, más L1 por C sub 1 cuadrado, todo esto partido por el coseno de alfa de 3 menos R por el coseno de Q más L2 por C3 al cuadrado, todo esto partido por L2 por el seno de alfa 3. Y por último, el coeficiente 4, que sería menos R menos R por el coseno Q menos alfa 3 más L2 por C3 al cuadrado partido por el seno de alfa 3. Vale, si no me he equivocado, voy a revisar. Ya estaría los tres coeficientes, las tres estructuras, cada uno con sus 4 variables, ¿vale? Entonces vamos a guardar esta función con el nombre kinematics y ahora vamos a guardar la práctica esta, le voy a poner PR11, por ejemplo, para que no la pise con la que yo estaba haciendo. PR11. Y bueno, y vamos a llamar entonces a la función. Entonces, pues, A, B y C, que es lo que me va a devolver esas tres estructuras. Kinematics. ¿Y qué le voy a pasar? Le voy a pasar Q. ¿Vale? También, antes de llamarla, quiero que veáis que aquí me faltaría
los datos geométricos, ¿vale? Ahora mismo la función no sabe lo que es R y no sabe lo que es L2, no sabe lo que es L1, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos opciones. También, como tengo varios datos geométricos, para no pasarle R, L1, L2 y todo lo que haga falta, pues entonces aquí puedo pasarle otra estructura que la llame G, por ejemplo, ¿vale? Y en lugar de hacer los globales, que ya dije yo que no era muy buena práctica, pues le voy a pasar otra estructura que va a ser G. Y esa estructura G va a ser la que me va a contener los datos geométricos, ¿vale? Entonces voy a tener G.R, G.L1, G.L2 y G.L0, ¿vale? Entonces le voy a pasar Q y le voy a pasar G. Y aquí, bueno, pues donde ponga R, pues voy a tener que poner G.R, va a ser G.L2, G.L2, .R, G.R, G.L, perdón, L1, G.L1, R. Vale, esto, lo suyo hubiera sido pensarlo antes, pero quería que vierais de forma inductiva, pues que empezáis a programar y veis que esto se complica y entonces pues directamente pensáis en darle un giro totalmente al código para hacerlo más claro, ¿vale? Esto ahora después lo vamos a ver todavía mucho más claro cuando ya empecemos a... Cuando ya ejecute el script y veamos en el workspace las variables, podemos entrar y vemos efectivamente que la estructura es un contenedor donde voy a meter pues todas estas variables. Punto. De punto. De punto. Y ahora pues tendría que pasar lo mismo para los alfa, ¿vale? Directamente lo que voy a hacer va a ser copiar a punto. Y donde vea alfa, pues lo pego delante. Ya crece un poquito más la longitud de las líneas con esto, pero yo creo que merece la pena por claridad. Y para hacer, pues voy a hacer lo mismo. Este punto que haga referencia a los coeficientes de 3. Alguno me dejaré seguramente y ahora me reñirá más la... Entonces, eso es. Pues vamos a ejecutar aquí esto. Vale, Q es que no la había definido todavía. Q la voy a definir aquí. Q va a ser 45 grados, que es pi cuarto, ¿vale? Si fuera, esto lo voy a hacer ahora después, pero bueno, lo dejo ya hecho y ya lo veis. Y para 50 grados, como no sé directamente lo que es en radianes, ¿vale? Pues hay una función que es deg to rad y ya está. Y pongo aquí 45 y ya más la que pone que es pi cuarto. Vale, pues ya. ¿Vale? Pero fijaros que cuando os dé ROM MATLAB también, que alguno ya me ha escrito un correo diciendo que le da un error o lo que sea, pues MATLAB nos dicen qué línea está, ¿vale? Error en Kinematics, línea 13. Vamos a la línea 13 y aquí nos fijamos pues, que le falta el C punto. ¿Vale? Guarda. Aquí. En la línea 15 en Kinematics. C punto.
Pues fijaros lo que os he comentado de las estructuras, ¿vale? Aquí en el workspace, pues ya tenemos que f, que es un escalar, ¿vale? Y su 0 también, que es el momento de inercia, pues es otro escalar, MAB, MAC, todo esto son escalares, ¿vale? Sin embargo, fijaros ya que lo que yo he definido ya como estructura, pues ya el simbolito le cambia, ¿vale? Ya no es este simbolito de aquí que es una cruz, sino que ya simplemente es otra cosa que se ramifica, ¿vale? Y si hacemos doble clic en él, pues me dice aquí una estructura de 1 por 1 con 4 campos, que es alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Vale? Entonces, para la hora de llamar funciones y pasar argumentos y recibir argumentos y devolver argumentos, pues es mucho más cómodo y puedo agrupar estos argumentos en estructura, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho aquí. Entonces, pues queda todo mucho más claro. Cuando tengáis que hacer códigos grandes, si tenéis alguna vez que hacerlo, pues así queda todo mucho más ordenado y no hay lugar a dudas. Entonces, bueno, pues volviendo un poco esto, solución analítica, más que eso voy a ponerle apartado A. ¿Vale? Entonces me dice determinar los valores de los coeficientes cinemáticos, velocidad de aceleración del pistón B. Si Q vale tanto y Q' vale eso y Q segunda vale eso. Determinada velocidad absoluta del punto medio de la barra. Q dot puesto vale aquí con un radian por segundo. Vale. Bueno, pues de aquí ya lo que voy a tener va a ser todos los alfa, todos los C. Perdón, esto no es a veces. Esto es A, C y D. ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a calcular el del punto medio de la barra porque no lo he hecho analíticamente, pero bueno, eso ya sabríais hacerlo vosotros, ¿vale? Lo que habría que hacer sería sumar el vector OA más el vector L medio, lo digo ya en notación polar compleja, ¿vale? Sería R por E elevado a I por Q más sería L medios por E elevado a I alfa 1, ¿vale? Y de ahí, pues, eso, o bien lo deriváis respecto de Q y luego ya lo multiplicáis por Q', o bien lo deriváis directamente ya respecto del tiempo, ya os sale directamente el valor del punto medio de la barra, ¿vale? Yo aquí lo que voy a hacer directamente va a ser daros el... Bueno, aquí es que no haría falta. El del punto B, pues ya lo sabemos, ¿vale? Que sería alfa 2', que sería C2. Lo voy a poner VB, sería C2, C.C2 por Q2. ¿Vale? Y si queremos el del punto A, la velocidad en A pues sería directamente pues, R por alfa 1', que alfa 1' sería C.C1 por Q'. ¿Vale? Y ahí ya tendría. Vale, pues continuamos entonces. Vamos. Vale, que es G.R. Eso sí, hasta que os acostumbréis a haceros con la nomenclatura de las estructuras, pues bueno, os puede reñir varias veces, pero... Siguiente sería ya el apartado B. ¿Vale? ¿Qué nos dice el apartado B? Pues el apartado B me dice que calcule el momento de inercia reducido. Bueno, pues vámonos entonces a nuestro desarrollo analítico, donde ya lo habíamos calculado, ¿vale? Y entonces pues vamos a ir poniendo el momento de inercia reducido de cada
de cada eslabón del mecanismo, ¿vale? Entonces, para el momento de inercia reducido de la barra OA, pues sabíamos que coincidía con el momento de inercia en el origen, ¿vale? Y su O. Y ahora, para el momento reducido de la barra AB, pues lo voy a llamar I AB star, ¿vale? De asterisco. Y esto era 0,5 por M AB, que multiplicaba a P por R al cuadrado más C.C2 al cuadrado más el momento de la barra AB por C.C1 al cuadrado. Y ahora, antes de ejecutarlo, pues ya volvemos sobre los momentos estos que nos harán falta, ¿vale? Entonces, ahora IAC asterisco, pues será análogo, ¿vale? Será esto así, y ahora esto es C4 y esto es C3 y esto es AC. Ahora tenemos que calcular el momento de inercia reducido del pistón B. Esto lo vamos a llamar IPB star. Y esto habíamos visto que era la masa pistón B por C sub 2 al cuadrado. Y el del pistón C, pues MC por C.C4 al cuadrado. Quedaría. Entonces, por ejemplo, pues vamos a ir ya organizando esto. Vamos a poner aquí barra AB. Entonces, el momento de inercia de la barra AB, ¿vale? Como no tiene ningún punto fijo, o en el caso de la barra OA, que además el punto fijo ese coincidía con el origen, pues lo que vamos a hacer va a ser aplicar el teorema de Steiner, ¿vale? De los ejes paralelos. Entonces, bueno, pues vamos a ver, aquí nos ponía entre paréntesis, ¿vale? Que el momento de inercia de una barra en su centro de gravedad, en este caso como la barra es uniforme y de densidad constante, pues es 1 partido por 12 por m por l al cuadrado, ¿vale? Pues lo vamos a trasladar ahora, ese momento de inercia, a uno de sus extremos, que va a ser el extremo en A. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a hacer aplicando el teorema de Steiner de los ejes paralelos. Entonces, a ese término de 1 partido por 12 m por l al cuadrado, hay que sumarle pues la distancia que hay desde el centro de la varilla hasta ese extremo, ¿vale? Elevado al cuadrado y multiplicado por la masa. Entonces sería, al final, lo voy a poner aquí, pero después ya lo simplifico, sería 1 partido por 12 por m a b por, este sería L1 al cuadrado, ¿vale? Que habría que sumarle m a b por L1 partido por 2 al cuadrado, ¿vale? Esto se puede hacer analíticamente, y si se hace analíticamente, que a ver cómo lo voy a hacer, voy a comentar esto, ¿vale? Si se hace analíticamente, pues esto va a ser MAB por L al cuadrado partido por 3, ¿vale? Y este valor, esto es L1. Y este momento de inercia, pues va a ser el mismo para la barra AC, considerando que la masa ya es MAC y esto es L2. Aquí, barra AC. Y esto sería pistón B y esto sería pistón C.
Si queremos, pues pongo también, por ser consistente, barra OA. El momento de inercia de la barra OA pues coincide con el momento de inercia. Pues ya, una vez calculados todos estos términos, pues ya estoy en condiciones de calcular el momento de inercia reducido total, que va a ser la suma de los momentos de inercia reducidos de cada eslabón, ¿vale? Entonces tendré IOA más IAB star más IAC star más IPB star más IPC star, ¿vale? Y aquí ya pues tendría la suma de todos los momentos de inercia reducidos de cada eslabón. Y por tanto, pues tendría ya, lo voy a poner aquí, el total. ¿Verdad? Ah, vale. La duda pues acostumbrado G punto también. Yo creo que ya está. Y hace. Entonces pues digamos que el momento de inercia reducido total pues sería eso, ¿vale? Pero esto me han dicho que lo hiciera para, me acabo de dar cuenta, que lo hiciera para un valor de Q de 50 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Que rehacerlo todo? No, porque como ya lo tengo todo metido en esta función, pues simplemente sería cambiar el valor de Q, ¿vale? Entonces, fijaros qué forma más sencilla ahora de cambiar todo, porque ahora digo Q que sea 50 grados, ¿vale? Vuelvo a llamar a la función y almaceno los datos en mis variables estas, en mi estructura A, C y D, ¿vale? Y vuelvo a ejecutar y no he tenido nada más que copiar y pegar dos líneas de código, ¿vale? En lugar de arrastrar todo esto, si no lo hubiera metido en una función, ¿vale? Tendría que copiar y volver a pegar todo esto, si lo hubiera hecho de forma secuencial sin funciones. Entonces vuelvo a ejecutar y vemos que ha cambiado poco, ¿vale? Pero bueno, ya lo estoy haciendo para el valor de Q que me están pidiendo. Vámonos ahora al apartado C. En el apartado C me dicen que calcula el valor de la constante K del muelle para que el sistema esté en equilibrio en la posición dada. Bueno, pues esto ya lo habíamos hecho analíticamente y salía que K será igual a F partido por 3 por G.L1 menos A punto alfa 2 menos G.L0 por C.C4 partido C.C2, ¿vale? Aquí no sabemos si nos hace referencia ya al alfa este que hemos calculado con el valor de Q de 50 grados o con el de 45 grados. Pero bueno, si fuera con el de 45, pues si queremos ponemos esto aquí y sería otra vez cambiarle aquí con el 45, ¿vale? Lo voy a dejar aquí comentado. No le cambiamos. ¿No? Y me saldrá un valor de K, pues sea 136. Vale. Y por último, el apartado D, perdón, que también lo habíamos hecho analíticamente, que vamos a calcular la aceleración angular que habría de la barra OA al liberar el resorte desde su posición de equilibrio sin tener en cuenta esa fuerza que lo equilibra. Entonces esto sería K por 3 por G punto L1 menos A punto alfa 2 menos G punto L0
por c.c2 partido de i star. ¿Vale? Y aquí ya pues quedaría. Pues dicho esto, ya estaría terminada la práctica, ¿vale? Vosotros ya revisad a ver si he cometido alguna errata en la solución analítica y demás, pero vamos, el procedimiento es el que he explicado y el escrita más la que tenemos que hacer aquí, pues bueno, no tiene más misterio porque además no hay que dibujar ninguna figura ni nada, sino que simplemente es introducir los resultados analíticos que hemos calculado antes y ya está, ¿vale? Los resultados analíticos, si queréis, también os invito a que comprobéis los resultados analíticos y así veis si os habéis equivocado o si me he equivocado yo, me he dejado algún signo o algo, porque lo podéis hacer por Raven, ¿vale? Entonces, como tenéis las funciones de Raven, pues directamente aquí a la hora de calcular toda la cinemática, pues podéis calcular los coeficientes de velocidad de aceleración con el método de Raven si queréis. Y así lo comprobáis de que os sale lo mismo, ¿vale? Eso sería digamos, un extra, ¿vale? Pues nada, dicho esto, espero que sigáis trabajando en la asignatura y ya esperar a la última práctica, que es la de la práctica 12, que es la del resorte, y ya con esto pues daríamos por concluida la parte práctica de máquinas y mecanismos, ¿vale? Pues nada, mucho ánimo y espero que sigáis trabajando para el examen, que me consta que ya mismo. Pues hasta la próxima.